El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Pues ya este martes 12 de octubre del año 2021 iniciamos estas hermosísimas lunas de octubre y esos fríos ya casi de invierno. Bienvenidos sean todos ustedes, son las 9 de la noche con 1 minuto. Y bueno, pues agradecemos mucho esta gran cortesía Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues nosotros muy presumidos y muy contentos como siempre, bienvenidos a la emisión número 38 de la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que nos hacen, que han confiado plenamente en este gran proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy esto ha cambiado afortunadamente gracias a la visión de nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, con un sencillo lenguaje, pero muy claro, nos ha permitido conocer esta gran especialidad. Y pues gracias a todos ustedes seguimos al aire. Gracias, Armstrong, por tu gran cortesía. Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues les presumimos también que la medicina nuclear y la imagen molecular, este es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y somos totalmente pioneros en el lenguaje español, totalmente verificados, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, pues ya les comentamos, hoy es 12 de octubre del año 2021, les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga, y hoy tenemos un gran tema, como cada semana, técnicas de medicina nuclear para el diagnóstico de la enfermedad renal. Así es de que, pues, bienvenido a nuestro experto titular, doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los personas que nos hacen favor de conectarse con nosotros. Y como bien lo dices, pues ya estamos en octubre. Hoy precisamente llegando aquí a mi casa donde grabo el programa, pues me di cuenta que había un astro muy luminoso. A ver si por ahí nos ayudan diciéndonos si es Venus o si es una estrella pero muy fulgurante. Pero bueno, quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes y también que me da mucho gusto el que el día de hoy tengamos un invitado también de lujo, una persona a la cual le tengo una gran estima, una persona a la cual considero un colega, un gran profesional y un amigo. Ya más adelante lo vamos a conocer. Y pues, como siempre les digo, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, pues para todo el mundo en donde se hable y se entienda el idioma español. Nos da mucho gusto, como bien lo dices, el ya estar en la emisión número 38 programas se dicen fácil, pero no lo son. Y pues también nos da gusto el que de alguna manera este esfuerzo que hacemos por desinvisibilizar la medicina nuclear y la imagen molecular pues pueda tener replicaciones o pueda tener resonancia en otros ámbitos, en otros lugares. En ese sentido, pues muchas gracias a todos los radioescuchas por el favor de acompañarnos cada semana y pues por impulsarnos y por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que, bueno, a mí pues me encantan, a nuestros invitados seguramente también están muy contentos de hablar con todos ustedes. Y pues, Lupita, hoy tendremos un tema muy importante, un tema en donde la medicina nuclear e imagen molecular tiene mucho que aportar, como en otros campos de la práctica clínica, de la práctica médica, pero particularmente en el estudio del riñón, como ya lo vamos a hablar con nuestro invitado. La medicina nuclear nos da la oportunidad de conocer aspectos funcionales que no son asequibles de otra forma. Entonces, pues, eso nos da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Así es, doctor. Y bueno, pues tenemos hoy un gran invitado, también médico nuclear. Y bueno, él está en un estado bellísimo al sureste de México. Y hago esta especificación porque desde luego nos escuchan y hay muchos saludos del extranjero. Y bueno, él es el doctor Jorge Cisneros. Pues muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola, muchas gracias, muy buenas noches.
Pues muchas gracias a Promosterio, Laboratorios Armstrong, a mi gran amigo y gran médico nuclear, y siempre muy entusiasta, haciendo en alto nuestra especialidad, el doctor Iván Díaz. Y Lupita Mayorga, muchas gracias por tu apoyo. Esperemos que esta plática sea de gran interés para todos los escuchas y en las redes, que sea de gran utilidad y que vean que esta especialidad tiene tanto beneficio, tanta ayuda en muchos ámbitos de la vida y de la salud de todos los que nos van a escuchar y todos los que nos van a ver, que vamos a tratar para los que nos escuchan, de hacerlo un poco imaginativo para que si van escuchando en el carro, en el auto, pues vayan pensando cómo funciona esto de la gamografía renal. Y muchas gracias, Jorge, por haber aceptado estar aquí con nosotros. De verdad que es un honor compartir micrófonos siempre con colegas tan entusiastas, tan exitosos, tan dedicados como tú. Y evidentemente que pues tú también tienes un compromiso muy importante con la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y este tema, fíjate, Jorge, que es de esos temas que como muchos de los métodos de diagnóstico de la medicina nuclear e imagen molecular no pierden vigencia. Y es poco probable que lo pierdan por una razón muy sencilla. No hay otra manera de conocer estos aspectos funcionales, fisiológicos, con otros métodos de imagen. O sea, ha habido una gran evolución en métodos de imagen morfológica, en desarrollo de radiotrazadores, pero este tipo de estudios que pudiésemos decir clásicos o canónicos han permanecido vigentes por la sencilla razón de que son muy, pero que muy útiles, son muy buenos. Y finalmente es algo que pues aprendemos a visualizar, aprendemos a ver en la carrera, de las cuestiones que uno aprende de manera bastante bien en la formación de residencia, pues es entender procesos fisiológicos, bioquímicos y la cuantificación, imágenes dinámicas. Todo eso se reúne en los estudios renales. Finalmente, cuando nosotros analizamos las imágenes y lo presentamos al paciente, lo presentamos a los médicos, pues lo resumimos de una manera muy útil, pero detrás de esto realmente hay mucho conocimiento, hay mucha aplicación de ciencia y tecnología para que al final, bueno, pues podamos ayudarle a las personas. Y a mí por eso me encanta la medicina nuclear, me encanta ser médico nuclear. Pero, Jorge, entonces, cuéntanos, ¿a ti por qué escogiste la medicina nuclear habiendo otras especialidades? En tu tiempo generacional, la medicina nuclear se conocía más, se conocía menos. ¿Por qué sí debemos de conocer la medicina nuclear y la imagen molecular, amigo? Fíjate que qué buena pregunta, la verdad. A veces me cuestiono también, ¿por qué estudié medicina nuclear? Originalmente yo estuve haciendo cirugía un año, pero tengo un temperamento muy inquieto, ¿no? Estar encerrado en las paredes ahí, se me hacía muy estresante, claustrofóbico. Y dije, voy a volver a presentar el examen nacional, ¿no? Para buscar otra especialidad, anatomía patológica, pensé, es más tranquila, no hay tanta urgencia, no te están hablando a las 2 de la mañana cada rato. Y en lo que me fui a anotar, vi ahí medicina nuclear. Estoy hablando 1994, 95, por ahí haber sido. Y vi eso, ¿no? Y me llamó la atención, no me anoté anatomía patológica, y era en un centro de salud. Y subí, había un médico ya grande ahí, le preguntaba al doctor, ¿y medicina nuclear qué es? Yo no sabía qué era, ¿no? ¿Y qué es eso? Sí. Y me dice, no, pues es para que te vayas a trabajar a Laguna Verde, ¿no? Que estaba en boga. Dije, caray, como que a Laguna Verde. Y así fui a preguntar a otros lados, y así, ¿no? Que para que te vayas a trabajar a la NASA, porque usan material radioactivo. Entonces me llamaba la atención. Y justo ese día, acompañé a una tía a ver a un médico, un internista de renombre en su momento, no sé si hace doctor, y le pregunto, oye, doctor, ¿medicina nuclear qué es? Y dice, caray, fíjate que cuando yo no sé qué tiene un paciente, o cuando quiero ver cómo le va a mi paciente, me apoyo con los médicos nucleares. Ellos me sacan de broncas. Caray, me llamó la atención. Y de ahí, en ese mismo día, que México es grande, fui al centro médico y me metí, pregunté,
y entré al servicio de medicina nuclear y me gustó. Ahí me llamó mucho la atención. Ya me dijeron que vemos fisiología, fisiopatología, cómo se comporta una enfermedad dentro del cuerpo por imagen, no tanto la anatómica que conocemos, que rayos X, tomografía, etcétera, sino cómo se mueve, ¿no? El corazón, cómo se ve, cómo vemos los riñones, el cerebro, que es lo que haces tú perfectamente bien. Entonces, como que no me caía bien el 20, y fui y me anoté, y pasé el examen, y me encantó. Ya estando ahí el primer año, el segundo año, ya yendo a demás hospitales, que fui a La Raza, fui a Médica Sur, ya conocí más médicos, y me fui enamorando de la especialidad, y la verdad es una gran especialidad, que en un tiempo estuvo en un rincón abandonada, pero gracias a la tecnología, que es un método tecnológico que avanzó Windows, ¿no? Los programas, los software, eso elevó otra vez, y que se descubrieron, no voy a decir radiofármacos, y está perfectamente bien lo que tú dices, haciendo un paréntesis, son radiotrazadores. También yo me puse a investigar cuál será lo más correcto. Y sí, yo también ya voy a decir radiotrazadores, por tu sugerencia, excelente, ¿eh? Entonces, ver cómo funciona esto usando los radiotrazadores. O sea, prácticamente si un paciente llega conmigo, o con cualquiera de los nucleares, y le hacemos un estudio, pues vemos qué tiene, ¿no? Prácticamente, y cómo le está yendo con el medicamento, o si se lo cambiamos o no. Pero es tanto lo que hacemos que es un poco complicado ponernos a dar consultas, ¿no? Y estar del lado del clínico, del lado del diagnóstico. Eso fue lo que me fascinó. Y por eso, gracias a Dios, aquí estoy en Tuxtla Gutiérrez y me va bien. Claro, claro, pues es que me imagino que piensas igual que yo, amigo. La fisiología es maravillosa, la bioquímica es maravillosa, y todo eso combinado, o sea, cómo funcionamos, pues es básicamente lo que podemos visualizar con estas moléculas trazadoras. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. También muchas gracias a Armstrong por la cortesía de facilitar que estos programas lleguen a todos ustedes, amigos. Así es, doctor, pues es un placer en verdad ir teniendo cada día más conocimiento y la cercanía con los pacientes, que eso es para nosotros lo más importante. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular es la especialidad de imágenes médicas de bioquímica y fisiología, lo que la hace única con capacidades incomparables. Tan importante la fisiología y la bioquímica que hay premios Nobel de estas áreas del conocimiento humano. La medicina nuclear y la imagen molecular son heredadas de aplicación práctica de estos conocimientos a lo largo de los años. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra Casa Promoisterio por todas las facilidades, desde luego a nuestra querida productora Celia González, nuestro querido productor de TV Sergio Apa. Y bueno, pues continuamos, estamos en las redes sociales totalmente en vivo, la medicina nuclear y la imagen molecular, en Instagram, por supuesto Facebook y Twitter. Así es de que síganos por favor, también en Network Orbe, estamos completamente en vivo, y cualquier pregunta que quieran, el 5510-640164. Recuerden, vamos a hablar el día de hoy técnicas de medicina nuclear para el diagnóstico de la enfermedad renal. Armstrong Laboratorios, gracias por tu cortesía, comprometidos con tu salud. Y bueno, ahora vámonos, ya saben que aquí presumimos totalmente a nuestros médicos mexicanos. Y bueno, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI e Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica? Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y en el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, no podía faltar el brazo social, un gran rotario, que bueno, pues esto también forma parte de este motivo tan grande y lo mucho que le gusta al doctor Díaz Meneses su profesión, este brazo social. Gracias por este gran compromiso de ser rotario. Y bueno, pues saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Europa, y bueno, pues ya sabemos que desde Córdoba, Argentina, nos sigue mucho el doctor Parmigiani. Muchas gracias por
por escucharlo cada semana. Y bueno, pues ahora nos vamos para la semblanza de nuestro gran invitado. Yo insisto mucho, un bellísimo estado que ya tendrán oportunidad de conocer, Chiapas, al sureste de México. Él es el doctor Jorge Cisneros Encalada, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico nuclear en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, adiestramiento en servicio de cardiología nuclear en el Hospital de Cardiología del mismo Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, él es socio de la Federación de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, presidente fundador del Colegio de Medicina Nuclear de México, miembro honorario de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas, Federación de Colegios Médicos de México, miembro del Consejo de Medicina Nuclear de México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fundador del Servicio de Medicina Nuclear de Chiapas en la clínica Numedics desde hace 20 años, donde actualmente presta sus servicios. Y bueno, pues ya saben, cualquier servicio que requieran ustedes, por favor, llámenos al 5516-40164. Con muchísimo gusto les damos la indicación en cada uno de sus estados a qué espacio, lugar pueden asistir a hacerse estos estudios de medicina nuclear. Y bueno, les recordamos, vamos a hablar técnicas de medicina nuclear para el diagnóstico de la enfermedad renal. Y bueno, pues yo quisiera empezar con esta primera pregunta. Doctor, ¿qué es la gammagrafía? ¿Cuál es la diferencia con un SPECT y un PET? Todos estos estudios son de medicina nuclear e imagen molecular. Okay. Bien, primero quisiera empezar con un poquito de historia, ¿no? Para llegar al tema de la gammagrafía y el tema central. Tengo realmente 20 años ya en Tuxtla Gutiérrez, ahí de fondo está la clínica, que empezó de medicina nuclear. Pero la gammagrafía renal se usaba ya desde 1956. O sea, no es un estudio nuevo, ya tiene muchos años. Nada más que en aquellos entonces no había imagen. Se ponían, imagínense, sentados y atrás de ustedes se ponían 2 tubos a nivel de cada riñón. Y le aplicaban a la persona un radiotrazador, un radioisótopo en un brazo, y luego recolectaban en la orina, pero por esos detectores atrás de su espalda, atrás de cada riñón, iban viendo cómo llega la actividad y cómo se aleja. Ahora imagínense ustedes, cómo va llegando, va alzando una curva, y cómo luego llega a un cenit, y luego se va alejando, es cuando empieza a orinar la persona. Y esas curvas nos servían para ver el diagnóstico de la enfermedad de esos riñones, de esa persona. Entonces se volvió una técnica de curvología. Con las puras curvas ya se tenía idea de qué enfermedad tenía esa persona en sus riñones. Después vino el advenimiento de las imágenes de las computadoras, crear nuevos isótopos como el tecnesio 99 metestable, que es el que ya nos genera más imágenes, igual que el yodo 131, pero más fino el tecnesio 99 metestable, que es el que usamos prácticamente para todo en la gammagrafía convencional, más no en el PET. Entonces, la diferencia entre el PET y el SPECT o la gammagrafía convencional es el uso de los isótopos, que son isótopos de vida media muy corta y de alta energía en el PET, la tomografía por emisión de positrones, lo cual nos permite tener unas imágenes más claras, nada más que a un tiempo más corto, y más precisas, y valora metabolismo puro, ¿no? Y en gammagrafía vemos la función, también se ve algo del metabolismo, y es una energía también un poco más baja, pero más prolongada. El tecnesio dura 6 horas y el flúor de glucosa son 120 minutos. Entonces tenemos oportunidad de hacer estudios más largos, nada más que los componentes, las moléculas que usamos como trazadores, y pues se eliminan por vía biliar, por vía renal, entonces no nos permite hacer estudios de todo el cuerpo entero como se hace con la tomografía por emisión de positrones. Se limita nada más a estudiar el órgano específico. En cambio, con el PET, con la fluorodeoxiglucosa, podemos hacer barridos corporales, dándonos unos estudios más precisos, ¿no?, de metabolismo. Eso es un poco la diferencia que tenemos entre las dos metodologías. La gammagrafía renal, pues son estudios dinámicos. Ahora, ahí viene también la imagen, donde hago la diferencia entre gammagrafía, que viene de rayos gamma o energía gamma, que esta surge del núcleo del átomo.
En el átomo están excitados los protones y los neutrones, y al frenarse liberan una energía. Esa energía es la radiación gamma. Es la que sale y viene del cuerpo de la persona hacia el equipo. Y los rayos X es un haz de electrones generado en un tubo que se generan ahí por un campo eléctrico y se dispara. Y ese corre hacia la persona como un escopetazo, de de cuenta, y cruza el cuerpo, ¿no? Y al otro lado hay una placa, que le decimos la placa radiográfica, y ahí se plasma todas las imágenes donde hicieron la trayectoria esos electrones. Entonces, en comparación, un poquito más energético los rayos X, aunque los dos son electromagnéticos, pero son radiación ionizante, pero es más alta la radiación de rayos X que la gamografía, que los rayos gamma. Los rayos gamma, a los niveles que usamos en medicina nuclear, prácticamente son inocuos. No se ha demostrado hasta el día de hoy algún efecto secundario por el uso de los rayos gamma. Claro, oye, Jorge, y entonces debemos entender que podemos englobar tanto a gamografía, SPECT y PET como técnicas de medicina nuclear e imagen molecular, no como técnicas de radiología, o sea, de la competencia del médico nuclear. Y dependiendo del radiotrazador, que es la parte de las moléculas que nosotros como médicos nucleares prescribimos para los estudios, con estos radiotrazadores que tienen radioactividad nos permite a nosotros pues hacer que el cuerpo emita estas radiaciones que detectamos en las diferentes modalidades de imagen de gamografía, SPECT y PET. Entonces, en este sentido, amigo, tú has estudiado estos métodos de imagen en diferentes órganos, en diferentes sistemas. En el riñón se pueden evaluar más de un proceso anormal o se puede evaluar más de una cuestión que se requiera información que no es accesible por otros métodos de imagen. Estamos hablando de que hay métodos, hay radiotrazadores que nos permiten evaluar la función del riñón. ¿En qué casos, en qué circunstancias estos estudios tienen utilidad? Por ejemplo, pues para saber el estado de un paciente al que se le trasplantó, por decir algo, o un niño que tiene infecciones o tumores, o en qué contextos clínicos se aplican estas modalidades de imagen con los diferentes radiotrazadores. Sí, claro, con los advenimientos del ultrasonido, que surgió a finales de los 70s, la tomografía, luego la resonancia, se creía que la gamografía iba a desaparecer. Sí. Pero lejos de ello, le dio más fortaleza, ¿no? Porque todas las metodologías tienen sus indicaciones precisas y sus limitaciones y su utilidad. Aquí es muy importante la pericia y el conocimiento del médico que atiende al enfermo. Como si no está bien preparado, no conoce, no tiene las alternativas, pues no sabe cuál va a ser mejor, en qué momento de la enfermedad de su paciente, ¿no? ¿Cuándo va a pedir un estudio? Y ahí fíjate, ahí en las imágenes, para los que nos escuchen, hay una señora que está sentada en un aparato ahí redondo, que era como se hacían las gamografías renales, pero ya producían imágenes. Y al lado hay dos personas paradas cerca de ella, como ejemplo de que los rayos que ya emite, los rayos van de la persona hacia el aparato, ella se inyectó de su cuerpo, va de su cuerpo al aparato, y al lado hay personas pues prácticamente son inocuas los rayos gamma que le van a llegar a ellos. Y al otro lado están los rayos X y cómo cruza el cuerpo. Y tiene radiación de dispersión muy amplia, que por eso cuando toman los rayos X nos dicen, hagas un lado que nada más está solo el enfermo, ¿no? Porque es un poco más. Y vamos para entender un poquito lo que me platicas, lo que me preguntas, Iván, pues el aparato urinario, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar con estos radiotrazadores que ahora voy a mencionar, pues comprende pues, los riñones, los ureteros, la uretra, ¿no? Principalmente. Y también es importante saber que los riñones, voy a ir avanzando porque son cerca de 24 imágenes. Claro. Es interesante saber que los riñones empiezan a funcionar casi a los 2 meses de edad del embrión, ¿no? Entonces ya cuando hacen ultrasonidos,
a una persona embarazada y ven alguna malformación en el riñón, desde que nace ya se le puede hacer una gamografía para ver si están obstruidos esos riñones, de ese niño que tiene quistes o tiene una malformación, ¿no? Y vamos a ver pues, que los riñones están alojados en la cara posterior del abdomen, ¿verdad? Y el riñón derecho descansa justo debajo del hígado, por eso de repente se ve en la gamografía un poco más abajo. Y el riñón izquierdo se modifica un poco con el vaso y en niños se ve como picudo, como triángulo. Ya en adultos ya se ve, se distingue bien del polo superior. Todos esos son datos que tenemos que ir conociendo para luego saber interpretar la gamografía renal. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que el riñón, pues tenemos que entender ahí la parte de la nefrología, ¿no? Renal, que eso también es la parte que bien comentas, la bioquímica, la fisiología, que valoramos dentro de los estudios que hacemos. Entonces, pues el riñón tiene su corteza, su médula y su pelvis renal. Y bien, la alimentación viene por la arteria renal, después vienen las arcuatas, las cintas lobales, y de ahí van a circular alrededor de la nefrona, y van a estar la corteza, que hay dos tipos de nefronas, que voy a mostrándolas acá. Están las corticales y las yuxtamedulares. Ya no estamos yendo más pequeños. Cada vez se lo reduciendo, sí. Porque eso es lo que estudiamos, ¿no? Exactamente. Estudiamos a nivel celular. Por eso la medicina nuclear viene del átomo, del núcleo del átomo que viene la energía, y aparte que estudiamos el núcleo de la célula, claro. Como dos partes. Entonces tenemos que saber el comportamiento del ser vivo, que es la célula, y el inerte, entre comillas, del átomo. ¿Qué pasa dentro de esa célula? Y cuando vemos el flujo sanguíneo, cómo llega a los riñones, pues va a circular. Aquí a la derecha hay una cosa, un conglomerado que se llama glomérulo, y alrededor sale un tubo que va enrollado a las arterias. Y esas arterias primero pasan al glomérulo, ahí va a pasar una cosa que se llama filtración y se va a empezar a formar parte del orina, luego por una arteriola que se llama aferente, y luego sale por una que se llama eferente y se enrolla en el túbulo, donde vamos a ver ahora qué es lo que pasa ahí. Pero en ese inter hay una cosa que se llama la mácula densa, que también es otro grupo de células, y las células yuxtaglomerulares, que ellas al sufrir producen la renina, y ese es otro tema, porque es donde entra el diagnóstico de la hipertensión de origen renovascular, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y aquí ya vemos un esquema de cómo funciona la nefrona. Eso es lo que valoramos principalmente en los estudios de gamografía renal. Entonces tenemos que conocer. Pues primero la filtración, lo que le decía en el glomérulo, hay una cosa que se llama cápsula de Bowman, y es una cápsula ahí, como cuando hacemos como un tipo molcajete, ¿no? Envuelve ahí las arterias y tiene ahí unos poros, un fenestrado, de un tamaño tan pequeño de 8 Armstrong, ¿no? Nanómetros, perdón, que apenas si permite pasar, pues muy pocas sustancias, más no pasan células, ¿no? No pasan las proteínas. Luego viene la reabsorción, que eso ya pasa en el túbulo. Cosas que puedan filtrarse en el glomérulo, como es potasio, como es sodio, y si perdimos mucho potasio y el cuerpo lo necesita, ya en el túbulo se reabsorbe, se regresa a la sangre, por esa arteria que se llama deferente, que va enrollada o junta, pues, al túbulo, de ahí se regresa por una cuestión de cargas positivas y negativas, que son temas muy interesantes. Claro. Luego viene también la secreción de algunas sustancias que siguen en la sangre que no se lograron filtrar o porque el tamaño del poro no lo permitía, pero por este lado, como en el que se llama el túbulo contenedor proximal y la CGN, esa tubería nos permite, por ejemplo, también algunos medicamentos como la penicilina. Ahí se secreta, pasa de la sangre al túbulo. No va por filtración, sino que va por secreción. Okay. Y ahí, por eso es importante saber los medicamentos que se le está aplicando a un paciente, porque primero puede haber daño tubular antes que glomerular. Por eso pasa muy frecuente en los niños. Y aparte, en el filtrado, a un ladito hay está un esquema del mismo glomérulo donde se filtra y cuesta filtrarse, ¿no? Porque lleva una presión, ahí es cerca de 55 milímetros de mercurio, y en contra hay otra de cerca de 45, o sea, nada más 10
milímetros de mercurio de presión, son las que permiten que pase, vamos a decirlo, agua o líquido en el glomérulo hacia el túbulo para ir formando la orina. Y de ahí ya viene lo padre, ¿no? Lo interesante de nosotros. ¿Dónde actúan los trazadores que vamos a usar? Pues tenemos el famoso DTPA y el ácido dietiltriamino pentacético que va al glomérulo. Ahí en el glomérulo, vamos a valorar la filtración únicamente con el DTPA. Ya para ver la secreción es con el MAC3 o con el ortoyodo hipograto, que ya está casi en desuso, porque cada vez es más difícil de conseguirlo como tal, ¿verdad? Y era marcado con el yodo 130 yodo, que es un poco más energético. Pero el MAC3, ese nos ha venido a sustituir perfectamente bien el ortoyodo hipograto, que nos valora la secreción y nos da una mejor valoración de la anatomía, incluso cuando hay pielonefritis. Y el otro, que es el DMSA, el ácido de percato acetilsalicina, por eso perdón, estoy confundiendo. Sí, percato acetilsalicina, ¿no? Es el DMSA. Pero este se une aquí en el túbulo proximal también por una carga iónica. Primero, cuando se inyecta, se dejan pasar 3-4 horas, se secreta una parte de la orina y queda pegada ahí por una carga iónica importante, lo cual nos permite valorar función tubular. Y el único lugar donde hay túbulos es en la nefrona. Entonces, eso nos permite valorar, bien importante, cuando el ultrasonografista no le encuentra un riñoncito, un niño, un bebé, oye, ¿tendrá riñón o no tendrá riñón? Entonces, ese radiotrazador, el DMSA, con tegreso hereditariamente estable, pues lo vamos a inyectar y como bien dice el doctor Iván Díaz, es un trazador. Va a ir a buscar dónde está ese tejido renal. Y si hay un renal ectópico que no se podría localizar con un ultrasonido, pues con eso lo localizamos perfectamente bien. Obviamente tiene que ser un tejido vivo. Si está necrosado, pues no lo vamos a poder ver. Oye Jorge, fíjate, perdón que tome la palabra. Fíjate, ahorita nos acabas de mostrar de una manera muy amena, muy entendible, pues básicamente lo que es la medicina nuclear, ¿no? O sea, todos estos conceptos de fisiología que es importante entender. Los médicos nucleares somos los médicos especialistas en fisiología, somos los médicos especialistas en bioquímica, y estos son ramas del conocimiento humano muy amplios, muy importantes, ¿no? Ya lo decía Lupita en el editorial de contexto, hay premios Nobel de eso. Pero no solamente tenemos que conocer esto de todos los órganos y sistemas, Jorge, ahorita tú nos hiciste un resumen muy agradable, muy entendible de la fisiología renal, en donde, bueno, estamos hablando pues de estructuras celulares, de tejidos, estamos hablando de cargas iónicas, de cómo es que esta célula llamada nefrona maneja las diferentes tejidos, sustancias, moléculas del cuerpo, y cómo cada uno de los radiotrazadores tiene un blanco funcional o un blanco molecular al cual está dirigido. Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención, y no quiero dejar de mencionarlo, el papel tan importante que puede tener un estudio de medicina nuclear e imagen molecular incomparable a otro método en los casos que tú pusiste, o sea, en niños de días, quizá en horas, para que, por si se estaban preguntando si estos estudios se hacen en niños, o sea, no solamente se hacen en niños, se hacen incluso en recién nacidos, y la importancia tan grande que revisten al localizar un tejido que se da por perdido, o al detectar una anomalía que, de corregirse de manera temprana, puede llegar a preservar la función o la vida del niñito, ¿no? Amén de pues todo lo beneficioso que está en las aplicaciones en adultos. Entonces, por eso es que nos encanta la medicina nuclear y la imagen molecular, y por eso estos estudios siguen y seguirán estando vigentes. Amigo, gracias por permitirme la palabra, y por dejarme externar estos pensamientos. Hombre, con gusto. Y Lupita, también preguntas, dudas que vayan surgiendo, pues vamos aclarando. Ya les dejaré la presentación por si alguien tenga curiosidad de verla, algún colega
algún estudiante de medicina o alguien que le interese estudiar medicina nuclear y quiera pues también tomar esto como referencia, esta plática, pues a las órdenes, ¿eh? Claro. Pues quería comentarles, ahorita estamos completamente en Orbe Network y del Hospital de Irapuato son residentes R1. Las malformaciones pueden identificarse o alguna anomalía a muy temprana edad a través de la medicina nuclear. Usted habló de los bebés. ¿A qué edad aproximadamente se le puede identificar una anomalía en riñón? Exactamente recién nacido. Sabemos que no se pueden hacer medicina nuclear a personas embarazadas, pero sí con una malformación recién nacido. Y la otra también del Hospital de Irapuato, ¿el daño tubular también se puede presentar en adultos? Claro, también, de hecho, sí he visto pacientes aquí, adultos, con necrosis tubular aguda. Okay. Tengo un ejemplo más adelante de eso, y el estudio, desde que nace el niño, se puede hacer. Ahora, en el embarazo es una limitación relativa de acorde al grado de la severidad de la enfermedad de la paciente, porque de la enferma, ¿no? Porque si es, por ejemplo, hay hipertensión del embarazo, y vamos a ver si es por un acodamiento de la arteria renal por el crecimiento del útero, pues vamos a ver que no va a perfundir adecuadamente. Vamos a ver pues, con esto, porque aunque es radiación, es la única limitación que tendría. Pero es una radiación gamma a dosis muy bajitas, que no se ha demostrado aún que esto tenga efectos teratogénicos, ¿no? Y en niños, vamos a pensar de los 4 meses para que ya están casi formaditos, ¿no? Y es cuando el útero empieza. Y ahí lo pueden detectar ya en ultrasonido incluso, ¿no? Obviamente al niño no le podemos hacer el gamagrama renal dentro del útero, ¿no? Pero ya se puede ir preparando al nacer, oye, a ver qué tanto funcionan esos riñones de ese recién nacido, ¿no? Del neonato. Pues obviamente le va a sacar sangre y todo, pero el gamagrama les da la información, pues, ¿qué te gusta? En media hora, 40 minutos, ya tenemos filtrado, flujo plasmático, ¿verdad? 40 minutos. Entonces ya con eso podemos saber el grado de daño que pueda tener ese niño. Y ahí tenemos esta imagen, ¿no? Que es prácticamente un esquema de lo que vimos, que es la filtración, la absorción y la secreción. Oye, un poquito, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes para usar estos radiotrasadores? Ahorita vamos para allá. Ok. Mira, a todo cambio, esto me gusta, siempre lo pongo, a todo cambio morfológico lo precede un cambio fisiológico. Primero hay una molestia, primero hay un dolor, después hay un cambio. Entonces, ahí es donde entra la medicina nuclear. Me duele, ¿dónde me duele? La rama renal, puede haber una obstrucción renal ahí, por cualquier situación, incluso por una próstata crecida en un adulto, que está obstruyendo y que haya sido asintomático porque el otro riñón sí funciona, ¿no? Entonces, a lo mejor ni la creatinina se ha elevado, pero aquí ya podemos ver que hay una obstrucción y por eso es la causa del dolor de una persona mayor, ¿no? De lo que me comentaban de que se podría usar. Bueno, aquí voy a ponerlo todo así. Estas son las indicaciones. Pues aquí está los neonatos, pues insuficiencia renal congénita, hay niños que nacen con ello, la necrosis tubular aguda, como les decía, hipertensión renovascular, recién nacido por una fibrodisplasia renal congénita, masas abdominales, la búsqueda de evaluación de anomalías renales congénitas, hay una malformación ahí también, obstrucción renal, ya niños y adolescentes, obstrucción renal congénita, que también se dan cuenta ya más grandes, ¿verdad? Lo que son las válvulas posteriores, eso se da más en varones. Bueno, en varones exclusivamente, las niñas no se ve esto de la obstrucción de las válvulas. Etiología de disminución de la función renal, la aguda y crónica, la pielonefritis, que es más específico en niños de 5 o 6 años para abajo, es más específica la gamografía que el ultrasonido. En adultos ahí compiten, ¿no? Lo que pasa es que es más asequible un ultrasonido que una gamografía y un poco más económica. Para la pielonefritis en adultos. En niños es mucho mejor la gamografía, pero por mucho. Los trastornos renovasculares, acabo de saber de algún caso. Estudios complementarios también de reflujo vesiculolateral en niños para que tienen temor, pues, de los papás, de ponerle una sonda vesical. Podemos hacerlo sin necesidad de eso, de una manera indirecta, haciendo un gamograma renal, que por ahí hay unos casos. También seguimiento a corto y largo plazo de la evolución de la enfermedad. Vamos a ver pronóstico.
¿Va a llegar ese paciente a tener insuficiencia renal? ¿Sí o no? Es una duda que luego nos tienen pacientes diabéticos, sobre todo hipertensos. Con este estudio podemos tener un valor pronóstico muy preciso. Y aquí hay otra tablita de los neonatos y por género, ¿no? La válvula violeta posterior, lo que les decía, ¿no? Que es obstrucción en varones. El infante en niños es más frecuente. La estenosis uretropiélica, que eso es muy frecuente, yo creo que todos la vemos y se confunde con una obstrucción. Por ultrasonido y por tomografía se confunde con obstrucción. No son tan precisos como la gamografía para decir si está obstruido o no. Y además, que no produce daño. Aunque tenga insuficiencia renal, la gamografía no le va a hacer daño. En cambio, el medio de contraste sí corre el riesgo de dañar más el riñón, ¿verdad? Aquí está lo que platicábamos, el embarazo. Pues si hay una obstrucción, una hipertensión, y queremos saberlo, se puede hacer la gamografía sin temor, sin temor. Claro, siempre hay un concepto en medicina nuclear que se llama ALARA, tan bajo como sea posible. Y esos no podemos recibir radiación si no la necesitamos, ¿verdad? Y aquí pues un producto radiactivo, aunque sea muy bajito, que no se haya demostrado que haga daño, pues por sí se puede usar porque primero va la vida, ¿no? El riesgo. También lo que les decía, en personas mayores, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer prostático pueden provocar una obstrucción a veces asintomática de un riñón. ¿Verdad? Claro. Oye, Jorge, entonces estos estudios pues sirven para tomar decisiones importantes, ¿no? Para decidir un tratamiento que, pues como bien lo dices, pues repercute de manera importante en la salud de las personas. De veras que, de verdad, a mí me encanta. Desde que conocí así, nuestra especialidad, me enamoré de ella, ¿no? Porque vemos qué está pasando por dentro de nuestro cuerpo en cuanto a función. Claro. Y nos adelantamos a muchas cosas. Nuestra gran limitación es que no hay tantos gabinetes en el país como se quisiera. Claro. Que es caro los productos porque es un monopolio prácticamente los que nos venden los insumos. Pero de ahí en fuera, si hubiera más demanda de pacientes, sería más accesible y más económica. Perdón. Fíjate que retomando lo que estabas mencionando de las mujeres embarazadas, es muy importante entender que estos radiotrazadores, aparte de que se utilizan dosis bajas, también el cuerpo los excreta demasiado rápido. Por eso cuando nosotros hacemos un balance del tiempo en el que se va a estar emitiendo radioactividad, pues con estos radiotrazadores renales que se suelen eliminar bastante rápido, pues se disminuye mucho la cantidad de radioactividad, como bien lo mencionabas. Sí, y fíjate, voy a irme a imágenes porque, como bien dijiste, Lupita, el tiempo vuela. El tiempo vuela. No nos damos cuenta y ya hay mucha información. Sí. Aquí a la izquierda es como vemos la imagen de flujo, de cómo llega la sangre, y así es como la vemos en la pantalla, hasta ahí. Luego, en la siguiente, aquí la fase secuencial. La primera dura 1 minuto y esta dura cerca de 40 minutos. Es la parte, vamos a empezar la fase secuencial. Ya cada imagen chiquita del lado izquierdo dura 1 minuto. Y luego ya tardíamente se le toma otra imagen de pie para ver si no existe tosis, o sea que si un riñón se baja. Hay pacientes que con el acodamiento del uretero y por la arteria renal al existir tosis puede haber hipertensión. Y luego le decimos que puede ser una hipertensión reactiva porque se pone enojado, está nervioso, se vio la presión. Muchas veces es porque tiene tosis. Esa persona tiene un riñón caído, pero está acostado, está bien. Cuando está parado, se le baja. Y ahí es donde tiene picos hipertensivos, ¿no? Por eso hay que estudiar muy bien la hipertensión. Y esto lo que les decía, la curvología. Así es como se veía. No sé si se ve la flechita ahí en la pantalla. ¿Verdad? La primera parte, la vascular, como vimos cómo llega la sangre, ¿verdad? Los que nos escuchan, es como un tubo, la arteria aorta, y luego llega a las renales y cómo pinta los riñones. Y esa es la primera parte de una curva que sube. Luego una curva que se inclina un poquito más es cuando corre en el parénquima, empieza a entrar a filtrarse dentro del riñón. Y luego otra parte que declina, que va para abajo, que es la parte de eliminación. Esas 3 partes nos sirven mucho para ver si el problema del riñón es prerrenal, es renal o es postrenal. Es bien importante saberlo porque en base a ello es el tratamiento, ¿verdad? Y a la derecha
tenemos otras imágenes con otras curvas, están prácticamente normales las primeras, y hasta la derecha vemos uno que nada más, en una imagen se ve nada más parte de un riñón, y a la derecha se ve el defecto, un hueco, donde estaba el otro riñón, lo que les decía de los pacientes con hipertrofia prostática. Eso lo ocasiona una hidronefrosis asintomática, porque hay personas que tienen el umbral del dolor muy alto y no sienten. Y las curvas, la del riñón que no se ve, pues de plano es plana e irregular, es una exclusión funcional de ese riñón. Y la otra tiene un daño, tiene una curva que no se ve clara, que la parte de eliminación que les decía que declina o va hacia abajo, es casi horizontal e irregular. Eso nos habla que tiene un daño renal ya algo grave, ¿no? Ese paciente va que vuela para una diálisis peritoneal. Y aquí tenemos más imágenes. Y otra cosa bien importante, que al terminar el estudio, que dura 40 minutos promedio, ya podemos haber detectado glomerular con un margen de error del 5%, ¿verdad? Que lo sabemos con el DTPA. Y con el MAC3 nos valora de manera prácticamente directa el flujo plasmático renal efectivo, que es lo que veíamos. En niños, eso es lo que vamos a valorar más, porque cuando hay fiebre y hay deshidratación, lo primero que se daña son los túbulos. Y la primera parte que lo vamos a valorar es con el MAC3. Ahí nos vamos a dar cuenta que la curva ya se horizontaliza un poco, se pone un poco irregular, y le decimos, ese niño ya empieza a tener un daño renal. Y hay que tratarlo a tiempo, ¿no? Y aquí tenemos más imágenes. Luego los urólogos, esto ya es más para los urólogos, que nos dicen, no, oye, tengo sospecha de que mi paciente está obstruido, ¿no? De la dilatación pélvica. Por ultrasonido, ¿no? Y le hacen la tomografía y nos piden el estudio con furosemida, que existe el F0, que la furosemida se inyecta desde que inicia el estudio. Hay otro que es menos 15, hasta 15 minutos antes del estudio, se aplica la furosemida. Otra que es a los 20 minutos después. En lo personal y mi experiencia, que hacemos aquí un promedio de, no sé, unas 10 gamagramas renales por semana, a mí me gusta F0, desde el inicio, todos los pacientes. ¿Por qué? Porque primero los niños, para mantenerlos acostados media hora, porque no los anestesiamos, media hora los ponemos velcro, cuando son muy chiquitos, y ahí los papás a un lado, o vemos que no produce ningún daño los que están al lado, los papás están con el niño, lo detienen, y ahí los inyectamos, y vemos perfectamente bien, y que estén 30 minutos. Más de 30 minutos. Ahora pone después de ver el gamagrama y veo que está obstruido, aparentemente, y porque no le puse el diurético, volverlo a picar, o ponerle otra vez el diurético, tenerlo más tiempo acostado, cuando el diagnóstico lo tenemos en los primeros 20 minutos, al ponerle F0. Eso es mi experiencia, y la verdad nos ha ido bastante bien. Hasta abajo hay una curva que es ascendente, ese no tiene respuesta al diurético, eso es obstrucción. ¿Ah? Si me permite, doctor, pues como siempre el tiempo vuela, estamos con muchísimas preguntas y muchísimas felicitaciones. Por mencionar alguno, el Hospital de Zacatecas dice, soy médico general, trabajo en un centro de salud. Si pueden difundir posteriormente o ahorita, ¿cuáles serían las alertas para que yo pudiera solicitar un estudio de medicina nuclear en un niño de 10 años? Y bueno, aquí, pues, como siempre, agradecemos esta gran cortesía de Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y, doctor Díaz, vámonos rapidísimo con las noticias. Sé que tienen muchas cosas que platicarnos esta semana. Sí, claro, mira, súper breve. Está la cuestión de la presentación del cáncer de mama en la plataforma del gobierno federal COVID-UTI. Eso va a ser en la última semana del mes de octubre. Vamos a hablar también con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en un simposio sobre tecnologías emergentes de aplicación biomédica. Vamos a estar hablando de medicina nuclear, imagen molecular, las noticias rápidamente. Y pues regresando con Jorge. Oye, Jorge, fíjate, sabemos que es muy común pedir estudios de creatinina para inferir cómo es que el riñón está funcionando. Con los estudios, y es un estudio de sangre, o sea, te pican y te analizan cuánta creatinina hay. El estudio de medicina nuclear puede predecir o puede anticipar un daño renal de cualquier etiología, sea hipertensión, sea diabetes,
sea una obstrucción antes que el estudio de creatinina? ¿Qué ventajas nos da sobre este tipo de práctica? Sí, fíjate, cuando empieza a haber un daño incipiente, Ah, como esta imagen que tenemos ahí, es de una pielonefritis, ya fusionada, es un SPECT-CT, ¿verdad? Sí. De un gammagrama con DMSA. Y vemos una irregularidad, ahí las zonas que pintan menos. Cuando empiezan así, o niños, vamos a pensar, o en algún adulto que es diabético y es hipertenso, empieza a haber un deterioro del riñón por el flujo sanguíneo, el riñón se empieza a hacer un poco más pequeño y no eleva creatinina aún, ¿verdad? Porque el otro riñón compensa, primero un riñón compensa y el otro tiene menos flujo, es el primero que se empieza a dañar. Y aún, como uno está compensando, aún no eleva, aunque no lo crean a veces. Es difícil de comprenderlo, ¿verdad? Porque si hay daño renal, ya debe haber creatinina, ¿no? Claro. Pero muchas veces no. Al haber una compensación, todavía no eleva la creatinina, está en 1.5, 1.4. Dice, bueno, pues está bien mi paciente. Y de repente pasa un mes, 2, 3 meses con creatinina de 2.5, ¿no? Y dices, oye, pero si te estabas bien hace un mes, tenías una creatinina normal, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora estés más elevada? En ese momento, cuando el paciente ya hace fondo de ojo, hay que revisar, hay que hacer clínica, ¿no? Primero, un fondo de ojo que hay dilatación, claro, y ahí hay una dilatación de la arteria vena, ¿no? Y hay un poquito de cambios. Ahí hay que sospechar, ahí hay que hacer el gammagrama renal, aunque tenga la creatinina normal. En ese momento, un soplo abdominal. Por eso me gusta lo que me preguntaba al inicio. Me encanta porque lo correlaciono con la clínica. Yo creo que todos lo hacemos, todos los médicos nucleares hacemos eso. Y cuando tenemos oportunidad, revisamos al paciente y lo correlacionamos con la imagen. Entonces, si vemos cuando un paciente luego nos lo mandan para hipertensión renovascular y sale negativo, desde que lo ves, ya sabes que va a salir negativo, porque tiene los riñones bien, porque no tiene un soplo aórtico, renal, no tiene algún cambio ahí patognomónico, ¿no? Y eso es normal. Entonces, muchas veces es importante también hacer muy buena clínica. Si el médico es buen clínico, está pensando en medicina nuclear, por automático, porque está pensando en la fisiopatología de su paciente. El pensar en la fisiopatología, está pensando en medicina nuclear, que eso es lo que vemos, fisiología y fisiopatología. Es donde deben de, si tienen duda de cómo pedir el estudio o qué estudio me puede servir, pues nos pueden marcar. O sea, somos humanos, somos médicos, no podemos saberlo todo, para eso estudiamos todos y nos complementamos en el beneficio de nuestros enfermos, de nuestros pacientes. Si no, como dirían acá en Tucson, ¿no? Si no, ¿para qué pictes? Y por ejemplo, fíjate que ya ha avanzado mucho la tecnología de los trasplantes. El estudio de medicina nuclear es útil para pacientes que se trasplantan del riñón para elegir el candidato a donar y para elegir cómo es que el trasplante está siendo aceptado por el cuerpo. Sí, mira, aquí te iba adelantando y ahí se ve de dónde va el trasplante, ¿no? Para las personas que no son médicos y nos ven, y nos escuchan, el trasplante se pone en pelvis, en el abdomen hacia abajo. Y podemos ver, sí, desde que le hacen, saliendo del quirófano, cuando el cirujano tiene duda, un punto quedó mal, a lo mejor va a haber un rechazo o va a haber una obstrucción de la vena renal o de la arteria porque quedó algo mal, saliendo del quirófano se puede hacer un gammagrama. Claro. Sabemos que no hay contraindicación, absoluto para nada. Y le podemos decir en ese momento si existe el daño. Y aquí vemos su ejemplo, ¿no? Esto es del libro, la aorta, cómo se perfunde el riñón y cómo elimina, ¿no? Y vamos a por aquí, estos son estudios hechos acá en Tuxtla, trasplantes que se realizan, y vemos cómo perfunde. Este es prácticamente uno normal, ¿no? Pero, porque vemos estos índices, el índice Hilson, y aquí debe estar abajo de 150. Pero más adelantito, aquí tengo otros. Como ven, aquí está el riñón, vemos la aorta, la ilíaca, y no vemos vejiga o muy poquito de vejiga. Aquí, este paciente, pues no está filtrando, ¿no? La verdad, tiene una obstrucción de la arteria. Bueno, sí perfunde, pero no elimina. O puede ser que o el uretero quedó acodado, quedó esquemosado y no elimina. Y ya al comentarle, oye, no elimina, él ya sabe, de acuerdo al procedimiento quirúrgico, ya se diría, caray, pasó esto, ¿no? Aquí hay un rechazo hiperagudo. Abajo se ve nada más la sombra
por ahí, y creció, hizo un edema hiperagudo, lo acaban de operar, el paciente ya ven que va medio despertando y esto, y se empieza a quejar de dolor. ¿Y qué haces? ¿Verdad? Si hay un gamagrama, en ese momento hazlo. Y aquí vemos una mancha, una negrita y abajo una más blanca. Ahí donde está el riñón, no pegó, por decir algo. ¿Verdad? Lo rechazó inmediatamente. Por mejor que sea el médico, eso puede pasar. Eso no es culpa del cirujano. Son cuestiones de reacciones inmunológicas, ¿no? Que por más que lo preparemos al paciente, pasa. ¿Verdad? Mira, yo sé que el tiempo, y nos pasamos muchas imágenes, pero si me permite nada más explicar esta imagen que me encanta. Claro. A la izquierda está una tabla de la iglesia de Santo Domingo, aquí en San Cristóbal de las Casas. Esta la puso Fray Bartolomé de las Casas, cuando era obispo, y el obispo de Guatemala. Eso fue en 1548. Y abajo dice, no se alcanza a distinguir muy bien, por abajo dice, en el año de nuestra salud de 1548. ¿Por qué el año de nuestra salud? En ese puse a investigar, en ese caso había cólera, había viruela, incluso brotes de varicela, de un bicho que le daba nigua, y eso ocasionaba muertes. Y el promedio de vida era de 38 años de edad. Imagínate. Ahora, gracias a la tecnología, a las vacunas y a lo que hacemos en las cuestiones tecnológicas, viene esta imagen de National Geographic. Dice, este bebé cumplirá 120 años de edad. Gracias a todos los avances tecnológicos, a todos nuestros grandes científicos que nos permiten dar calidad de vida y un mejor pronóstico. Y por eso estábamos comunicarnos, y eso es lo que nos encanta, respondiendo, y me encanta que me pregunten por qué estoy en medicina nuclear. Por esto. Porque podemos dar más calidad de vida a nuestra población. Sí, muchas gracias, Jorge. Y como bien lo has mencionado en esta revisión de aplicaciones, pues la información que obtenemos por los estudios de medicina nuclear es única, o sea, simplemente no la puedes obtener de otra forma. Es además segura y es muy confiable y muy precoz, o sea, es lo mejor que la ciencia médica ha hecho para un diagnóstico preciso y precoz, en este caso, de las afectaciones renales, sin necesidad de esperar, como tú lo mencionas, a que haya un cambio anatómico, que a lo mejor ya es demasiado tarde, y que haya algunos otros indicadores que se tardan más en elevarse. Otra cuestión importante es saber cuál es el riñón que está funcionando bien y cuál es el que no está funcionando bien, entre muchas otras respuestas que nos da la medicina nuclear, de las que pues tú ya nos has hablado puntualmente acerca de este tema que es apasionante y es maravilloso. Lupita. Gracias, doctor. Pues ha sido un gran programa como cada martes. Hay muchísimas preguntas y muchas felicitaciones. Las haremos llegar y pues yo creo que la gente está muy emocionada. Muchas felicitaciones desde Tuxtla Gutiérrez, pero también mucha inquietud de cómo solicitar los estudios de medicina nuclear. Creo que ahí tendríamos que trabajar mucho. Estamos seguros que habrá muchas preguntas, pero también habrá respuestas y seguros que el doctor volverá a visitarnos. Y bueno, pues estamos por despedirnos. Prácticamente ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora.